Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor te bendiga. Qué bueno que podemos aprovechar la tecnología nuevamente para platicar un poquito sobre lo que hemos estado viendo en este libro titulado La vida centrada en el Evangelio. Un libro que, como te he dicho, creo que de una manera bien práctica nos presenta cómo vivir nuestra vida cristiana, cómo vivir en realidad enfocados y centrados en el Evangelio, mostrando a Cristo en nuestra vida. Y claro que es una disciplina y un trabajo arduo porque nuestra naturaleza nos lleva a no ver el Evangelio normalmente como deberíamos verlo y aplicarlo de maneras convenencieras para nosotros, sino como en realidad el Señor nos manda que lo hagamos. Pero gracias a Dios por estos recursos que tenemos, porque Dios ha puesto en la sabiduría de estas personas cómo expresarlo de una manera tan clara y cómo mostrarnos el mensaje bíblico de una manera tan clara y tan sencilla, y que eso nos puede ayudar para vivir de una manera que agrade a Dios, de una manera que dé testimonio para otros que no le conocen, de una manera que exalte y glorifique a Dios y que nos ayude a extender el reino de Dios y a mostrar a otros quién es ese Dios en el que creemos. Hoy vamos a ver la segunda lección para los que han estado siguiéndonos y los que nos han pedido que lo hagamos, y los de la viña en Orlando. Ya vimos 3 partes de esta lección. Vimos la introducción o la preparación, vimos el artículo y vimos también el ejercicio de la primera lección. Así es que hoy vamos a ver la segunda lección y también les mandé ya la preparación y la introducción, el artículo y el ejercicio de la segunda lección. Así es que hoy vamos a resumir toda esta segunda lección. Esta lección trata de cómo nosotros reducimos la cruz, cómo nosotros hacemos que el Evangelio sea más pequeño, lo cual es un indicio de que algo falta en nuestra comprensión del Evangelio, en nuestra aplicación del sacrificio de Jesús por nuestro pecado. No hemos entendido tal vez exactamente cómo se vive el Evangelio. Esto se manifiesta de 2 formas, básicamente, aparentando y cumpliendo, lo que algunos han llamado en algún tiempo libertinaje y legalismo, pudiera ser, pero esto creo que está de una manera bastante más práctica. Aparentar es minimizar el pecado cuando fingimos que somos algo más de lo que en realidad somos, o que nos creemos más de lo que en realidad somos, nos creemos más santos de lo que somos, más buenos de la forma en la que Dios nos ve. Cumplir se trata de reducir la santidad de Dios, es decir, que Él tiene que bajar el estándar que exige para que así nosotros, a través de nuestra obediencia y nuestras obras, podamos cumplirlo y entonces Él nos acepte. Y eso es lo que básicamente tratamos de hacer. Pensamos más de lo que somos y Dios baja su estándar de santidad para que nosotros podamos alcanzar eso. Estas 2 tendencias las vivimos diariamente en nuestras acciones, en nuestro trabajo, en nuestra diversión, en nuestra familia, en nuestra casa, aun cuando estamos solos en nuestros propios pensamientos. Y lamentablemente es una visión inadecuada de la santidad de Dios y una visión inadecuada de nuestra pecaminosidad, como veíamos la semana pasada. Hoy, antes de iniciar esto, vamos a orar primero y después vamos a ir a 2 pasajes de la Escritura que nos ponen un ejemplo de esto, ¿sí? Pero primero permíteme orar. Señor, nuevamente venimos buscando tu rostro para que en este día y en esta hora tú nos hables a nuestro corazón, trates con nosotros, nos enseñes, Señor, quiénes somos, nos enseñes quién eres tú, nos permitas crecer en nuestra realidad, en nuestra pecaminosidad, y nos permitas crecer en la conciencia de tu santidad y cómo necesitamos la obra de Jesús, Señor, para poder conciliar, Señor, esas grandes
esas dos grandes diferencias, para poder ver cómo tú perdonas nuestro pecado y la magnitud de nuestro pecado, y también la inmensa grandeza de tu amor, Señor, y de cómo nosotros debemos honrarte a ti. Así es que te rogamos que tu Espíritu Santo hoy nos dirija, nos hables al corazón, nos hables al entendimiento, Señor, y nos permitas conocerte más y después vivirlo y practicarlo para que otros también te conozcan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo y nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer el tema de reduciendo la cruz y vamos a ver cómo esto sucede. Vamos a leer Lucas capítulo 18, de los versículos del 9 al 14. Van a estar apareciendo en la pantalla, pero si tienes tu Biblia, qué bueno que la puedas ir siguiendo. Versículo 9. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel, el recaudador de impuestos sino el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Déjame hacerte unas preguntas. Mientras leíamos esta parábola, ¿con cuál de los dos personajes te sientes más identificado? Es decir, ¿eres una persona que se cree buena? Soy una buena persona. No estoy diciendo que no lo seas, pero desde la perspectiva de Dios, ¿crees que puedes presentarte delante de Dios y presentarle tu bondad a Dios y todo lo que haces, presentarle tu fe y con eso justificar tu vida delante de Él para recibir de Él lo que quieres o lo que crees que mereces? ¿O eres una persona que cree que no le puede presentar a Dios absolutamente nada que valga como justificación, que solo depende en realidad de lo que Dios quiera darle y de la gracia que Dios quiere extender para con Él? ¿Con cuál de los dos te identificas? Y para esto la verdad que tenemos que no pensar tan a la ligeramente, porque si eres un conocedor un poco de la Biblia, tal vez trates de identificarte ya con una persona ahí porque crees que eso es lo correcto, pero quisiera que en realidad lo pensaras bien y vieras tu vida y analizaras. En realidad vienes delante de Dios como diciéndole: no te puedo dar nada, Señor, de lo que hago. O analiza tu vida y dices: todos los días estoy luchando por saberme bueno, por saberme que Dios me ve con buenos ojos por lo que hago, que Dios me justifica porque me porto bien. Piénsalo bien, piénsalo muy, muy bien antes de responder. Y claro que eso lo vamos a dejar de tarea, eso lo tienes que hacer tú como tarea. ¿Qué es lo que te gusta o qué es lo que no te gusta de ser como el fariseo? ¿Hay algo que te llame la atención de que, oye, qué bueno sería poder tener esa seguridad que él tiene de quién es? O tal vez qué malo sería tener esa seguridad que él cree tener. No sé, ¿qué es lo que a ti te llama la atención? ¿Qué te gusta y qué no te gusta del fariseo? Y también del recaudador de impuestos. ¿Qué te gusta o qué no te gusta de él? Tal vez alguien diga: es que a mí no me gusta pensar que soy un vil pecador. Tal vez alguien diga: me gusta que él reconoce en realidad que no puede ofrecerle nada a Dios. No sé a ti qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de estos dos personajes. Desde el punto de vista del pasaje,
por lo que dice en el último versículo. El fariseo es el malo del cuento. El fariseo es el que regresa a casa sin ser justificado, y el recaudador de impuestos es el que recibe la bendición de Dios. Una buena pregunta es: ¿por qué el fariseo es el malo en esta parábola? En realidad las cosas que está haciendo pues no son malas. Él está orando a Dios. Él está de alguna manera buscando a Dios. Así es que, ¿por qué crees tú que la parábola de la Biblia presenta a este hombre como el malo del cuento? Desde el punto de vista de la parábola, el fariseo se quiere justificar delante de Dios. Se considera una buena persona, mejor que otros. Así que en realidad él no está viniendo a buscar un salvador. Él viene y ora para recordarle a Dios lo bueno que es, todo lo que ha hecho. Así que en su oración él no busca la ayuda de Dios, sino busca solamente informarle a Dios las buenas acciones que él realiza. Él busca solamente el reconocimiento de Dios de que es una buena persona. Dios, conociendo el fondo del corazón, Él sabe quién en realidad somos. Vamos a otra lectura, una que viene unos versículos más adelante, una pequeña historia. Lucas capítulo 18, del versículo 18 al 23. Cierto dirigente le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven. Oh, perdón, me adelanté en la proyección. Déjame encontrarlo. Ya leí. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Dos preguntas con respecto a este pasaje. ¿Cómo describirías el concepto que Dios tenía de este hombre a través de Jesús? ¿Cómo describirías el concepto que Dios tenía de este hombre? Tú puedes sacar tus propias conclusiones. Déjame te digo la que yo saqué. Si tomamos en cuenta que Jesús dice que no hay nadie bueno sino solo Dios, yo podría decir que Dios ve a este hombre como alguien que necesita ayuda, alguien que desea alcanzar la vida eterna, así que trata de ser muy bueno para alcanzar la vida eterna, trata de cumplir con la ley, hacer todo lo que está dentro de su alcance para alcanzar la vida eterna, pero a pesar de todo su esfuerzo, aún no está seguro de alcanzarla. Por eso viene y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, aunque ya he hecho todo lo demás? En algunas ocasiones y en algunos estudios hemos platicado de una mujer que se llamó Helen, no tengo su apellido, una persona que fue dedicada al servicio de Dios desde los 5 años de edad por su familia, y trabajó, vivió en conventos y trabajó para Dios toda su vida. Dejó un gran ejemplo, un gran legado, y a los 95 años, 90 años después de estar viviendo para Dios, si quieres verlo así de esa manera, un reportero le preguntó y le dijo: Helen, después de todo lo que has hecho, ¿tú estás segura que vas a ir al cielo? Y Helen le respondió: eso espero. Aún después de toda una vida de haberse dedicado al Señor, lo que hizo esta mujer todavía no le podía asegurar que iba a estar en el cielo. ¿Cómo describirías el concepto que este hombre tenía de sí mismo? Y podríamos decir que en base a su respuesta, que se creía bastante bueno porque dice que todo lo había cumplido, aún no está seguro.
hacía su mejor esfuerzo, cumplía toda la ley, esperaba que su obediencia sea suficiente para justificarlo, pero no estaba seguro. Estos dos pasajes de la Escritura nos muestran la iniciativa que a veces el hombre tiene para tratar de cumplir con los requisitos de Dios, esperando que sean suficientes para poder entrar al cielo. En el primero también nos presenta alguien que se abandona totalmente a la gracia de Dios. En el artículo que estuvimos leyendo y en estos dos pasajes que nos pone como introducción, nos muestran la tendencia humana de tener conceptos mucho más elevados de lo que en realidad deberíamos tener sobre nosotros. Pensar más de lo que somos, sobre todo en comparación con otros, de lo que deberíamos. Y a tratar de cumplir también las expectativas, esperando que Dios baje su estándar para que lleguemos. Y como decía, esto le hemos llamado aparentar y cumplir. Si leíste el artículo, voy a decir algunas cosas de las que estaban en el artículo. Si no lo he leído, vas a ver que mucho de lo que voy a decir está plasmado ahí. Así es que vamos a repasar y a retomar otra vez la línea superior. La conciencia creciente de la santidad de Dios. ¿Recuerdas? Este es el día de nuestra conversión. Esta es nuestra vida, el día en que venimos a Jesús. Y ahí empieza una conciencia creciente de la santidad de Dios y una conciencia creciente de mi naturaleza pecaminosa. Ya hablamos de esto y después vamos a volver a hablarlo. Una conciencia creciente de la santidad de Dios, que es el lado del cumplimiento, cuando tendemos a cumplir lo que Dios exige y lo que Dios demanda, no significa que la santidad de Dios va creciendo cada día. Él siempre ha sido el mismo en santidad, el mismo en grandeza, el mismo en gloria. No significa que Él va creciendo. Más bien significa que cuando el Evangelio funciona correctamente en nuestras vidas, nuestra conciencia acerca del carácter de Dios, del carácter santo de Dios, va creciendo. Vamos conociendo a Dios cada vez más y más y nos vamos asombrando de su santidad cada día más y más. Y la vemos que cada vez es más grande. Entendemos más la grandeza de Dios. Crecer en nuestra conciencia de la santidad también es un reto. Es algo que tenemos que enfrentar de alguna manera. Es verse cara a cara con los justos mandamientos de Dios y con la gloriosa perfección de su carácter. Es conocer a un Dios santo, santo, santo. Digno, 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 como dicen algunos cantos. Darse cuenta de lo lejos que estamos de su nivel de exigencia, que nunca, nunca, nunca vamos a poder alcanzarlo. Es reflexionar en su disgusto para con nuestro pecado. Por eso hay esa diferencia, y entre más conciencia hacemos, más grande se hace esa distancia. Como Dios en realidad aborrece el pecado, nuestro pecado. Si no estamos cimentados en la aceptación de Dios hacia nosotros a través de Jesús, trataremos de compensar esa aceptación de Dios intentándola ganar con su aprobación por medio de las buenas obras que hacemos. A eso le llamamos cumplimiento. Lo voy a repetir. Si no estamos bien cimentados en que Dios nos acepta a través de la obra de Jesús, nuestra tendencia va a ser a tratar de hacer cosas que en nuestra perspectiva ganen el favor de Dios para que nos acepte. Y es lo que le llamamos el cumplimiento de la ley, el cumplimiento, la obediencia a los mandatos de Dios. Vivimos nuestra vida es como si viviéramos nuestra vida sobre una cinta de correr, en donde estás corriendo y corriendo y corriendo sin avanzar, en el mismo lugar, intentando ganarte el favor de Dios, pero sin ganarlo, viviendo para cumplir sus expectativas, o diríamos mejor, la perspectiva que nosotros tenemos de sus expectativas.
porque en realidad no las tenemos muy claras. En el libro se menciona una serie de tipos de justicia. No me voy a meter a hablar ahorita de cada una de ellas. En el libro lo puedes hacer y viene una descripción de cada una de ellas. La forma en la que tratamos de justificarnos delante de Dios. Es que quisiera que tú fueras y lo pudieras leer en el libro que ya te envié. Pero esas son maneras en las que nosotros tratamos de cumplir el favor, la ley de Dios, la obediencia a la ley de Dios, para tratar de recibir su aceptación. La idea de esta lista es hacernos pensar en todas las cosas que hacemos para sentirnos lo suficientemente buenos, para sentirnos mejores que los demás. Es una manera de juzgar y excluir a otros también, es elevarnos a nosotros y es condenar a los que no son como nosotros. Pero la realidad es que eso nos desconecta del Evangelio. Eso nos aparta del Evangelio y nos lleva a pecar más. Nos lleva a ser más pecadores y a crecer en nuestra mentalidad y en nuestra actividad pecaminosa. Si te imaginas a Dios de cualquier manera, si te imaginas a Dios de cualquier manera que no sea Él satisfecho con lo que Jesús hizo por ti, lo voy a repetir. Si te imaginas a Dios de cualquier otra manera, pero no satisfecho con lo que Jesús hizo por ti, has caído en la mentalidad del cumplimiento. Un cristianismo que consiste en cumplir disminuye la santidad de Dios. Pensar que podemos impresionar a Dios viviendo correctamente muestra que hemos reducido el nivel de el nivel de exigencia de Dios muy por debajo de lo que realmente es. Lo tratamos de acomodar a nuestro estándar, a nuestra capacidad. Más que estar sorprendidos por la medida infinita de la grandeza y perfección de Dios, nos convencemos a nosotros mismos de que si solo nos esforzamos lo suficiente para llegar a este punto, podemos merecer el amor y la aprobación de Dios. Y eso no es el Evangelio. Hablemos ahora un poquito de la línea hacia abajo, la conciencia creciente de mi naturaleza pecaminosa. Esa conciencia creciente de mi naturaleza pecaminosa significa admitir a nosotros mismos, admitir hacia los demás que no somos tan buenos como nos creemos a veces. Nuestra conciencia creciente significa nuestra conciencia creciente de que el pecado llega a ser un peso muy aplastante, un peso que no podemos cargar. Nos doblamos bajo su peso. Y la manera en la que tratamos de compensar ese peso es aparentando que somos mejores que lo que realmente somos. Mira, lo voy a explicar de esta manera. Hay algunas formas de aparentar. Una de ellas es la deshonestidad. Y tú eres deshonesto cuando no reconoces quién eres y dices, no soy tan malo. No estás siendo honesto contigo mismo. No estás siendo honesto con los demás. Cuando dices, no soy tan malo. Cuando te comparas con otros, no soy tan malo como aquellas personas. Yo tengo conciencia, yo tengo moralidad. Yo soy una persona muy equilibrada, soy una persona muy justa. Cuando presentamos excusas, realmente yo no soy así, pero tuve que hacerlo por la situación. Me forzaron a hacerlo, no tuve otra alternativa. Cuando ponemos una justicia falsa, mira, aquí están todas las cosas buenas que yo he hecho. Y aparentamos que somos mejores que lo que se demanda o mejores que otras personas. Para revelar nuestra tendencia a aparentar, nos podemos hacer una pregunta. Si piensas que Dios te está viendo
¿cuál sería la expresión de su rostro al verte? ¿Cómo crees que Dios te ve? ¿Te imaginas a Dios decepcionado contigo? ¿Te imaginas a Dios enojado contigo? ¿Te imaginas a Dios indiferente? ¿Te sientes inseguro de la manera en la que te ve? ¿Piensas que si fueras mejor cristiano obtendrías la aprobación de Dios de forma plena y total? Si eso es lo que estás pensando, has caído en la mentalidad de aparentar. Vivir de esta manera minimiza el Evangelio, reduce la cruz. El Evangelio se vuelve algo muy, muy, muy pequeño, como veíamos en el gráfico. En vez de que la cruz esté abarcando toda la diferencia que hay entre nuestra pecaminosidad y su santidad, en realidad se vuelve pequeño. Nuestras tendencias sutiles a aparentar y a cumplir muestran que dejar de creer en el Evangelio es la raíz de todos nuestros pecados. Si tú tiendes a buscar cómo cumplir la ley de Dios, la obediencia a la ley de Dios para que Dios te acepte, o si te convences a ti mismo de que no eres tan malo en realidad y Dios por eso no te va a ver con buenos ojos, en realidad no estamos entendiendo el Evangelio. Y podemos decir con seguridad que esa es la raíz de todos nuestros pecados. Alguna vez hablamos de los pecados y cómo todos los pecados salen primero desde adentro. El pecado que tú me digas, cualquier pecado que tú menciones, en la base de ese pecado hay idolatría, hay codicia, hay desear el esconder algo, el hacer algo, el obtener algo que creemos que necesitamos más que a Dios. Algún día platicaremos más que eso. Conforme aprendemos a aplicar el Evangelio a nuestras vidas, nos vamos a encontrar libres de esta falsa seguridad de aparentar ser lo que no somos, mejores que otros, y vamos a encontrarnos con la libertad de esta seguridad falsa de que tenemos que cumplir la demanda de Dios para poder ser aceptados por Él. El único camino es Jesús. Él fue el que lo hizo. Eso es parte del artículo que leímos en el libro y que espero que lo hayas leído, que lo vayas a leer. Después viene un ejercicio. Esta es la última parte de esta lección. Viene un ejercicio. Este ejercicio nos sirve para darnos cuenta de lo frecuente que son estas tendencias en nuestras vidas. Probablemente hoy vamos a ver un punto y sea la punta del iceberg. Tú tienes que ir más profundo en tu meditación, en tu plática con Dios, en tu lectura de la Biblia, en oración y petición a Él para que te muestre quién eres en realidad y para que te ayude a entender de una manera correcta el Evangelio. El ejercicio se llama lo bueno y lo malo. Y la idea de este ejercicio es esto. Todos hemos construido ciertas reglas. Eso creo que no lo puse aquí. Todos hemos construido ciertas reglas o normas por las cuales regulamos nuestras vidas. Ponemos reglas o normas por las cuales regulamos nuestras vidas, pensando que si guardamos estas reglas, vamos a ser más justos delante de Dios. Ese es un pequeño paso antes de juzgar a otros en base a que si cumplen o no cumplen las reglas o las leyes. Las reglas que hacemos para nosotros mismos normalmente son cosas buenas. Sin embargo, a menudo abusamos de ellas. Por ejemplo, en la lucha por controlar nuestras vidas, creamos reglas para mantener el control. Estas reglas pueden ser tan fácil como vas manejando y no quieres que otro se meta en tu carril. Para ti es una regla, déjame en mi carril. O puede ser tan fácil como la casa debe mantenerse en orden. Cuando la gente incumple con estas reglas, sentimos que estamos perdiendo el control, que la gente no nos respeta.
Además creemos que nosotros tenemos la razón y que ellos están equivocados. El resultado normalmente es el enfado. Al intentar retomar el control de la situación y mostrar que tenemos toda la razón. Así que en lugar de usar estas normas para saber cómo debemos amar a los demás, las usamos en su contra. Algunas preguntas que nos pueden ayudar para meternos en este ejercicio, y yo no las voy a responder hoy, eso te toca hacerlo a ti, solamente las vamos a mencionar y tal vez expandirlas un poquito más, pero te animo a que hagas este ejercicio. Primero da un ejemplo de una regla que has hecho para ti y para los demás. Una regla que te hace sentir bien cuando se cumple, pero que te molesta, te deprime o te enoja cuando no se cumple. Piensa en una regla que tú pones en tu trabajo, en tu casa o para ti mismo también. ¿Cómo esta dinámica de guardar las reglas te da un sentido de autojusticia? ¿Cómo el pensar, si se hace todo esto, me siento bien, me siento aceptado? Me siento aceptado por los demás y aún hasta me siento aceptado por Dios. Porque me dice cuán obediente soy, cuán ordenado soy. Pregunta número 3. ¿Por qué piensas que tenemos un deseo tan grande de autojusticia? ¿Qué es lo que hay en nosotros como seres humanos que nos hace tener esa necesidad de ser aceptados, de ser valorados por otros, de ser valorados por Dios, de que otros y Dios nos vean con buenos ojos y aún más de lo que a lo mejor somos? Número 4. ¿Cómo el dejarte dominar por estas reglas te impide amar genuinamente a otras personas? ¿Cómo el que estas reglas generen en ti esa autojusticia, esa autoaceptación, te impide ver a los demás con el amor de Cristo? ¿Cómo estas reglas te dominan y no puedes verlos como Jesús los vio? Y las cosas, las reglas, las situaciones se vuelven más importantes que las personas. Número 5. ¿Qué diferencia práctica marcaría en tu vida recibir tu sentimiento de justicia de parte de Jesús, a diferencia de recibirlo de parte de las reglas? ¿Qué diferencia práctica marcaría en tu vida el que tú pudieras entender que Jesús no te ve ni te acepta por todo lo que haces, solo porque te ama? Él no ve cada cosa que haces y no te exige que hagas todas esas cosas como una obligación para que Él te ame, sino que Él te ama. Y cuando tú entiendes que esa justicia Él te la dio de esa manera, va a ser más fácil hacer todo lo demás en agradecimiento y no en búsqueda de aceptación. ¿Qué diferencia práctica marcaría en tu vida el que puedas entender, que puedas sentir que tú eres justificado de parte de Jesús por lo que Él hizo y no por lo que tú estás haciendo? Número 6. ¿Cómo es que nuestras reglas reducen la cruz y nos dejan y no nos dejan ver nuestro pecado? ¿Cómo es que el no entender la pregunta anterior, el no entender cómo Jesús nos acepta, reduce en su sacrificio aplicado a nosotros y aplicado a los demás? No podemos ver a los demás como Él los ve, porque no podemos ver que Él nos vea de esa manera. Y por eso no podemos ver nuestro pecado, aunque vemos más grande el pecado de los otros. ¿Cómo es que nuestras reglas, y todo es porque hemos tratado de cumplir esas cosas, reducen la cruz y no nos dejan ver nuestro pecado? Número 7. Ahora aplícalo tal vez del otro lado. Puedes pensar en alguien que te impone reglas, alguien que está sobre ti, que te está poniendo reglas. ¿Cómo te relacionas con esa persona en general? ¿Te llevas bien
o generalmente hay situaciones ríspidas porque te está poniendo reglas. ¿Te sientes herido o sientes que no te quiere? ¿Intentas adaptarte a las reglas de esta persona para que te acepte? Todas estas preguntas nos pueden ayudar para que empecemos a ver cómo estamos viviendo el Evangelio. Si en realidad lo recibimos por la gracia de Dios, o si en realidad no lo hemos entendido y tratamos de cumplir sus exigencias reduciendo su santidad, esperando que el nivel sea más bajo para que lo alcancemos, o aparentando que somos mejores y que por esa razón Él nos va a salvar. Y minimizamos la cruz. No vemos la cruz tan grande como debería ser. Esta es la segunda lección. En la tercera lección hemos visto lo malo, hemos visto lo que no podemos hacer y lo que en realidad es un entendimiento malo del Evangelio. En la tercera lección vamos a empezar a ver las herramientas que Dios nos da para poder vivir el Evangelio, los remedios que Dios nos da para poder vivir una vida centrada en el Evangelio. Así es que te animo a que nos sigas. Voy a estar mandando la parte de preparatoria, en la parte del artículo y la parte del ejercicio, con algunas otras preguntas. Y después, dentro de unos 3 o 4 días, hoy es jueves, tal vez viernes, sábado, domingo, el domingo o el lunes, creo que va a ser el lunes más bien, estaremos viendo el resumen de la lección 3. Pero te animo a que leas este libro. Como te he dicho, son lecciones muy, muy pequeñas, pero bien profundas. Cuando estaba haciendo el resumen, no sabía qué tenía que cortar porque cada palabra que viene es esencial. Está tan bien diseñado y tan bien compactado que no puedes quitar nada de lo que está diciendo. Así es que tuve una gran debate en mi mente de cómo podría hacer esto más corto para no leerte otra vez el artículo ni cada cosa que viene aquí. Pero bueno, te invito a que lo leas y a que te prepares. En la parte de atrás vienen otras preguntas todavía más de las cuales hemos visto y eso te puede ayudar. Gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros, que el Señor te bendiga. Para los de la viña acá en Orlando, espero que podamos seguir en los estudios que estamos haciendo por Zoom. Si quieres adherirte a los estudios, solamente mándame un correo, un mensaje por el Facebook y te podemos añadir a la lista y mandarte la invitación para los estudios que tenemos. El martes estamos estudiando a la persona de Jesús, el miércoles el libro de Colosenses, el viernes el libro de Josué y el sábado el libro de Juan. Los domingos tenemos nuestra escuela dominical también con el tema de Jesús y el mensaje. Este domingo terminamos con el Padre Nuestro, la última declaración del Padre Nuestro, y la próxima semana pues tendremos los mensajes sobre Semana Santa, que inicia la Semana Santa. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, cuídate, no salgas de casa en estos tiempos, mucha higiene, y que el Señor te guarde en salud, te guarde en paz, tenga providencia para ti, para tu familia, que nada les falte y que haya aún para compartir. Permíteme orar para terminar y bueno, nos vemos pronto. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este material y gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, en la vida de cada persona que tiene contacto con este material y con estos videos. Muchas gracias, Señor. Rogamos que seas tú el que haga la obra y que coseches, Señor, para gloria tuya también. Guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos en este tiempo, Señor, de enfermedad. Trae provisión a tus hijos, a tu pueblo, Señor, para que no falten los hogares, para que haya para compartir con quienes no tengan. Señor, trae paz a tu pueblo, trae confianza, seguridad, esperanza. Llénanos de amor, Señor, los unos con los otros. Y danos sabiduría para saber
cómo podemos seguir compartiendo el Evangelio aún hoy desde casa, Señor, o en lo poco que salgamos. Que tu poder se manifieste a través de nuestras vidas, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Señor, ayúdanos a vivir nuestra vida centrada totalmente en el Evangelio de Jesucristo. Lo pedimos y te lo rogamos, en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Gracias, hermano.